Gusto muy grande estar con ustedes otra vez. El año pasado que estuve con mi familia, nos quedamos con ganas de verles más ocasiones, pues, de estar compartiendo más con ustedes. Pero bueno, el Señor, en su sabiduría y en su soberanía, Él decidió algunas cosas que nos pusieron un poquito en aprietos, pero gracias a Dios Él al final solucionó todo y pues bendito su nombre, aquí estamos de nuevo. Reciban un saludo muy cariñoso de parte de mi esposa y de mis niños y ahora de mi niña. Porque gracias a Dios hace mes y medio nació nuestra cuarta bebé. Ahora sí ya es una niña, ya habían visto 3 chamacos corriendo, bueno, ahora ya está la niña. Se llama Esther Adasa. Y tiene 1 mes y medio, está a punto de cumplir los 2 meses apenas. Y bueno, por esas razones, apenas tiene el pasaporte y así, y mi esposa todavía está en posparto, pues esa es la razón por la cual estoy ahorita aquí solito, aunque me comunico con ellos y ellos están mandándoles muchos saludos, muy contentos de que podamos estar otra vez en comunicación. Y si Dios lo permite, el domingo les paso fotos de Adasa y de mi esposa y para que la conozcan, hermanos. Y bueno, antes de iniciar con la predicación, hermanos, nada más quería agradecerles su apoyo, sus oraciones y también sus ofrendas. Como ustedes recordarán, estamos como field staff de un ministerio que se llama Life in Messiah y que nos enfocamos en compartir el evangelio al pueblo de Israel, a judíos en todo el mundo, en Israel, en Estados Unidos, en Argentina, en lugares tan recónditos, hermanos, como la mismísima Patagonia en Argentina, en Bariloche. Ahí hay un shelter y ahí llegan muchos backpackers de Israel y allí se arrancan el staff. También en Holanda, en Francia. En Francia es un lugar muy necesitado de misioneros. Y bueno, yo estoy en la ciudad de Querétaro, estoy apoyando en toda la parte digital. En mi trabajo en Life in Messiah ha crecido bastante últimamente. Y en ciertas ocasiones también he tenido la oportunidad de viajar. Perdón. He tenido la oportunidad de salir de viaje, hermanos, y de eso quisiera hablar con ustedes este domingo también, pasarles unas fotografías de... El año pasado pudimos estar en Dallas, en una forma de evangelizar al pueblo de Israel de una manera muy peculiar, en un fair, en la State Fair. Estuve allí ayudando y también luego en noviembre fuimos a Brooklyn. Brooklyn es el lugar después de Jerusalén con más judíos en todo el mundo. Hay 7 millones de judíos ultraortodoxos solo en Brooklyn. Entonces pudimos estar allí. Si Dios lo permite, el próximo mes tal vez podríamos también estar de nuevo en Dallas, otra vez en la State Fair. Y bueno, y gracias a Dios también hemos podido ayudar haciendo cosas distintas como esto. Este es uno de mis trabajos en Life in Messiah, hacer el libro, no escribirlo. Yo no lo escribí, pero diseñarlo y publicarlo y cosas así. Y entonces, hermanos, no el domingo, de una vez quise traerles un regalito de parte de Life in Messiah. Entonces allá por la entrada les traje montones de cosas. Tomen cuanta cantidad quieran ustedes, todo es suyo. No me voy a llevar nada de eso a mi casa, es para ustedes. Allá hay plumas, hay banditas, hay la revista de Life in Messiah que se llama The Bridge. Y allí no está, lo tengo acá en una caja. Traje, creo que son 8 copias de este libro. Este libro es el penúltimo que Life in Messiah acaba de publicar, lo publicamos el año pasado. Lo escribió el director ejecutivo de todo Life in Messiah, Levi Hazen. Habla sobre lo que es Israel y la profecía. Estamos a punto de publicar el siguiente libro que se llama ¿Dónde está Dios en tiempos difíciles? Está bien, ¿verdad? El título. Y habla sobre el Éxodo. Ya está listo, ese fue mi último gran proyecto que tuve que hacer, diseñar el libro y publicarlo. Ya está a un clic de que se pueda comprar en Amazon. Pero entonces traje 8 copias de
Y se lo pueden llevar, nada más les pediríamos una donación de $10, que es muy sencillo. Ustedes entran al portal, a la página de internet pues de Life in Messiah, y siempre le va a aparecer un botoncito de Donate. Entonces usted busca Life in Messiah, busca el botoncito de Donate, le da clic, allí le va a decir, usted le puede poner la cantidad de $10 y nada más escribe Book. Y con eso en Life in Messiah van a saber que fue debido a estos libros, ¿va? Como quiera, aquí voy a tenerlos todos estos días. El que guste nomás me avisa y se lo lleva, ¿no? Ya después hará lo que guste en el portal. Pero todo lo demás, hermanos, es de ustedes, salvo unos libros que están en hebreo, en español. Esos ya están dados, si no les traía más. Pero todo lo demás, hermanos, tómenlo. Arrasen con esa mesa, es de ustedes. Se las traje de regalo, no tienen que pagar nada, es gratis. Y bien, hermanos, pues para no tomar más tiempo, les digo, el domingo, si Dios lo permite, voy a compartirles más. Quisiera entrar de lleno con el tema, y quisiera, si me pueden acompañar, por favor, a la carta a los Romanos capítulo 10, solo para arrancar. No vamos a estar allí, pero solo queremos utilizar esta porción para arrancar antes de hacer una oración. Romanos 10, 14 y 15. Romanos 10, 14 y 15 dice así: ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Leo desde el 13. Desde el 12. Dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor es salvo. Y entonces dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hermanos, si gustan, les quisiera pedir que me acompañen en oración para poder iniciar este tema. Señor, te damos las gracias, porque todo lo que tenemos viene de ti. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, siempre eres bueno. Y te doy las gracias, Señor, porque tú también cuidas de tu obra y levantas obreros para ella. Te pongo en tus manos el tema de esta noche, Señor, y que tu Espíritu Santo llame a los que tú ya habías conocido y que habías santificado y que habías dado a las naciones. En tus manos los ponemos, en el nombre bendito de Jesucristo. Amén. Hermanos, si me acompañan, por favor, en el primer libro de Samuel. El niño Samuel está en el templo, su mamá ya lo dejó allí, está sirviendo a Elí. Y una noche, dice la palabra de Dios en 1 Samuel 3:1, sucede lo siguiente: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Vea eso. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Y entonces dice que la Biblia, que Samuel dice, y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y volvió a suceder varias veces, hasta que, no Samuel, Elí entendió qué estaba pasando y le dijo lo que tenía que hacer.
Y un Samuel que no entendió realmente lo que Elí le estaba diciendo, solo repite lo que Elí le dice y entonces Dios empieza a hablar. Hermanos, ¿por qué Samuel no sabía quién le estaba hablando? Pregunta fácil. ¿Por qué no sabía? Porque nunca nadie le había dicho cómo sonaba la voz de Dios y cómo era que Él llamaba a alguien cuando Él quería. En estos días, hermanos, de conferencias de misiones, orando por el tema, el Señor me guió a este tema. Y si bien quisiera hablarles de la gran necesidad que hay en todo el mundo, en cada ciudad, en cada lugar, decidí hoy hablar del llamamiento. Dijo el pastor Elías que su sueño es que Dios levante de aquí misioneros. Y aunque también es muy bueno y sígalo haciendo porque es necesario que se animen ustedes a levantar una ofrenda de amor para sostener a los misioneros o seguir sosteniendo a los misioneros, esta noche quise, hermanos, hablar directamente a quienes, yo no sé, pero Dios sí sabe, que está o va a llamar al servicio de tiempo completo. ¿Cuántos de ustedes, hermanos? Y el tema entonces de esta noche de mi sermón es el siervo de Dios y su llamado. El siervo de Dios y su llamado. Hermanos, ¿cuántos de ustedes llegaron a conocer al pastor Enoc Gutiérrez López? ¿Cuántos de ustedes lo llegaron a conocer? ¿Podrían levantar la mano para más o menos darme una idea? Gracias, hermanos. El 15 de enero de este año, Dios decidió llamar a este gran varón de Dios a su presencia. Tuve el privilegio de conocerlo desde que era niño y tuve un privilegio extra hace 15 años de llegar a Betel y que él fuera mi pastor. Y por 3 años él fue mi maestro en el instituto. Y por 6 años y medio pastoreé junto a él. Cada jueves estuve con él y lo escuchaba y platicaba con él y le preguntaba cosas y tuve el privilegio de que fuera mi mentor y sobre todo mi amigo y vivir con él experiencias muy particulares entre él y yo que las voy a llevar como un trofeo toda mi vida y que un día cuando mis hijos lo entiendan mejor les voy a decir, yo conocí al pastor Enoc Gutiérrez López. En el año de 2005, hermanos, en un compañerismo nacional, en un retiro pastoral en la ciudad de Monterrey, en Apodaca, en las bodegas de York, el pastor Enoc Gutiérrez López predicó este sermón y yo prácticamente me lo memoricé. Y cuando llegué a Betel y un día estábamos platicando, él y yo, yo ya estaba como pastor, empezamos a conversar sobre el tema. Y empezamos a reelaborar el mismísimo sermón del pastor Enoc. Tuve el privilegio de estar con él y volverlo a armar y platicar de él y de ver qué le movíamos, qué le agregábamos, qué le quitábamos, etc. Y él me dijo, tienes toda la libertad de predicar esta nueva versión revisada. Ese es el tema. El tema que les traigo, hermanos, fue originalmente de él. La mayoría realmente fue de él. Yo nada más tuve el permiso de reproducirlo aquí. Y para mí eso es un honor, hermanos. Y quiero pedirles que me acompañen ahora sí a la cita donde nos vamos a estacionar, que es en el libro del profeta Jeremías, capítulo 1, versículo 5. Jeremías 1, 5. ¿Me ayudan a leerlo, por favor? Jeremías 1:5 dice, antes que te formase en el vientre,
te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones, dijo el Señor a Jeremías. Hermanos, este tema es para ti, hermano, joven, varón. Si alguien ha sentido la inquietud de servir a Dios sin reservas, decididamente, si tiene esa, le llamamos esa espinita, esa voz del Señor para dedicarse, sea a la obra pastoral, sea a la obra misionera, sea a la obra evangelística, este tema es para que encuentre las bases para clarificar ese llamado. Y si alguien ya sabía que era llamado, pero por asuntos de la vida pues se envolvió en cosas no precisamente malas, pero no de la obra de Dios, que lo reafirme. Porque Dios, hermanos, llama sin edades. Ahí tiene usted a los viejones, Moisés y Abraham. ¿Cuántos años tenían, hermanos, cuando Dios los llama? 81, 75 el otro. Y ahí tiene al chamaquito Samuel, que para mí era un niño, tan niño como cualquiera de mis hijos. Dios llama sin edades, hermanos. Pero quiero aclarar, no todo es un llamado. Y no todos los llamados son iguales. El núcleo es el mismo, pero la naturaleza puede variar y varía. Hay cosas que no es un llamado, son ganas de servir, aunque carezcan de llamado. Y está bien, muchas veces esto se confunde después de un evento muy fuerte como campamentos o como esta misma conferencia misionera. Son ganas de servir, no necesariamente es un llamado. Hay también un llamado al diaconado, un llamado a apoyar al pastor, no a ser el pastor, pero a apoyarlo o a servirle más como maestro de escuela dominical o cosas así. Pero hay uno que es el llamamiento al tiempo completo y ese es el que quiero hablar hoy. Y quiero que se entienda, hermanos, no es cuestión de privilegio, no es cuestión de prestigio, es cuestión de responsabilidad. Cuando Dios te llama al servicio de tiempo completo, no te está llamando a algo más prestigioso, te está dando una responsabilidad más grande. Y aquí va, fíjese, el pastor Enoch encontró esta definición de lo que es un llamado y dice que esa fue la que le gustó más. Llamamiento, término cuyo significado teológico implica una invitación a servir a Dios con algún propósito específico. En otro sentido, describe una relación directa entre Dios y el sujeto llamado. Dios siempre toma la iniciativa, aunque casi siempre es una minoría o remanente quien responde. Escuche, término cuyo significado teológico implica una invitación a servir a Dios con algún propósito específico. Describe una relación directa entre Dios y el sujeto llamado. Dios, fíjese, Dios es el que siempre toma la iniciativa, aunque casi siempre es una minoría o un remanente quien responde. Porque, hermanos, tristemente, solo un remanente responde. Si Dios llama a 20, solo 3 responderán. Si Dios está tocando el corazón de 20 jóvenes en un campamento para llamarlos a servicio completo, solo 3 de ellos van a pasar. Eso es el llamamiento. Ahora, no es una vocación. Hay quienes luego le dicen a otros, es que tú tienes vocación de pastor. O hay quienes dicen, a mí me han dicho que yo debería ser pastor como que tengo el porte de pastor. Pero no es vocación, porque fíjese, vocación es aptitud especial para profesión o carrera. Eso es vocación, es una aptitud especial que tú tienes, como una inclinación, una facilidad que se te da para algo. Pero a ver, ¿cuáles eran las aptitudes de Pedro? ¿Cuáles eran las aptitudes de Moisés? Ninguna. No es cuestión de aptitud, es cuestión de llamamiento. Es cuestión de que Dios te diga, yo te quiero usar a ti
Y tú le dices, pero Señor, y Él te responda, pero yo te capacito. Pero Señor, no sé hablar, yo te enseño. Pero Señor, ¿qué les diré? Diles esto. Lo importante, joven, hermano, es que estés seguro. Que estés seguro de que Dios te está llamando. Porque cuando Dios te llama, te convoca. Es decir, Él dice tu nombre ante una plaza ministerial que está vacante o que nadie está cubriendo. Él te asigna, Él te da. Y de eso vamos a hablar más adelante. Ahora, ¿cómo apercibirme de que estoy siendo llamado? Bueno, un llamado, una persona llamada, ante las necesidades espirituales, hermano, ante las necesidades espirituales que él pueda ver, siente un fuego ardiente, como Jeremías, que no puede sufrir, que intenta callarlo, que intenta no hacer caso, que intenta voltear hacia otro lado, pero no puede dejar de sentir ese fuego en su interior. Es un algo que se revuelve dentro de ti exigiéndote que hagas algo por esas personas. O de otra forma, un hombre llamado, una persona llamada, oye con el corazón a Dios diciendo su nombre. Oye que Dios le está diciendo, ve tú, ve tú. Yo estoy esperando que te muevas tú, no aquel, tú. Porque por eso te estoy haciendo sentir la necesidad, sentir la carga, sentir la tristeza. Como en el caso de Samuel. Y él sabe que la predicación, que la obra, que la ayuda y que los temas están hablando de él. Él puede sentir, la persona que Dios está llamando puede sentir cuando alguien empieza a enunciar asuntos del llamamiento, como en este mismo instante, él puede percibir que Dios le está hablando a él, exactamente a él. Que aunque más personas estén en el auditorio, Dios está dirigiendo específicamente a esa persona y la está empezando a sacudir. Eso empieza a sentir un llamado por Dios. Las más de las veces, los llamados por Dios escuchan su nombre de una manera espiritual, no carismática, hermanos, de una forma en su corazón, pero no saben qué es. No saben qué están sintiendo nada más la emoción de la predicación, pero ¿por qué? ¿Por qué no pueden callar esa voz que le dice, ve tú, allí hay una necesidad y quiero que tú vayas? Muchas veces no lo saben, porque la verdad, hermanos, es que no hay una descripción más precisa de cómo se vive por primera vez el llamado, que así, un algo que se mueve adentro de ti y no te deja en paz. La verdad es que uno no puede describir con exactitud el llamado hasta que no lo vives. Y Dios déjeme decirlo de esta manera, te pesca en el momento que menos lo esperas. Hace 28 años, 25 años. Fui a un campamento de verano de la iglesia. Tenía 11 años. Y la verdad, hermanos, era muy travieso. Me metí en problemas a cada rato. Y tenía, el hermano Kiko no la veía venir conmigo a cada rato, ¿no? Y entonces ese campamento del 99, yo fui a jugar con mis dos mejores amigos. Y ahí andaba quien ahora es mi cuñado, ahí andaba también. Entonces el miércoles, hermanos, del campamento, no me acuerdo qué hice, no es cierto, ya me acordé qué hice, pero no lo quiero decir. Y me metí en problemas. Y el hermano Kiko, el hermano Julián y el hermano Calvillo me castigaron a mí y a toda mi banda, ¿no? A toda mi pandilla. Entonces para el jueves en la mañana, el penúltimo día del campamento, me tenían lavando. No sé quién de ustedes llegaron a conocer un lugar que se llamaba Río Escondido, pero era un gallinero, hermanos, así grandote, era una bodega llena de, ¿cómo se llaman? Literas. Y hasta el fondo estaban los baños, y usted se imaginará que un grupo de adolescentes, el baño no era la cosa más higiénica ni olía lo más lindo, ¿no?
Pero ese era mi castigo, limpia los baños. Ándale, ¿quién te manda a andar haciendo lo que hice, que no les voy a decir, no me pregunten? Y entonces, hermanos, estaba allí con mis amigos, quien ahora es mi cuñado, y bueno, me metía fácil en problemas, pero también afrontaba los castigos con entereza, eso. Y para las 9:30 de la mañana, mis amigos ya se habían ido, pero el baño seguía igual de sucio, y yo me quedé junto con quien sería hoy es mi cuñado. Los jueves en la mañana de los campamentos, aquellos campamentos, hermanos, era cuando se daba en el segundo tema lo que le llamaban el sermón misionero. Y entonces acabo, junto con mi amigo, se llama Eduardo, es mi cuñado ahora, y nos fuimos hacia el auditorio, pero no cabíamos. Era una cancha de básquetbol abierta, allá por el cercado de Nuevo León, así que estaba lindo el lugar. Entonces le dije, ¿qué hacemos? Bueno, jalamos una banca y estábamos afuera. El predicador de esa ocasión, y él lo sabe, ya hablé con él, ya le pedí disculpas, perdón, ya me perdonó y nos queremos mucho. Y él sabe que es como mi papá espiritual. Hermano Ángel Zapata, en aquellos días ya estaba dando el sermón misionero, el tema misionero. En aquellos días, hermanos, traía un problema fuerte de sinusitis que lo hacía hablar, y no me dejará mentir, que decía, hermanos, vamos a leer la Biblia así todo el tiempo. Hermanos, yo tenía 11 años y era travieso a morir, entonces imagínense, escucho a alguien así, yo no me aguanté y empecé a hacer bromas de él con mi cuñado, bueno. Entonces yo estaba en eso y él estaba predicando de Abraham. Deja tu tierra y tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Y estaba hablando de eso y yo divirtiéndome a expensas de él de lo lindo. Hermanos, yo no sé en qué momento, yo no lo vi venir. De pronto el sermón captó toda mi atención, toda, hermanos. En un momento que no supe, todas las demás personas desaparecieron del auditorio para mí. Y yo no sé cómo explicarlo, pero yo sabía que estaba hablándome a mí. Y para cuando el pastor Ángel Zapata terminó e hizo la invitación diciendo, si Dios te está llamando a ti a dejar tu tierra, tu parentela, la casa de tu padre e ir a un lugar que solo Él te va a decir, dile, toma la decisión hoy. Para cuando Él hace esa invitación, hermanos, descubrí, porque no me había dado cuenta, que había estado llorando todo el resto del sermón. A mí nunca me había gustado que llamaran al frente. Yo no me chocaba que hicieran eso. En esa mañana yo lo necesitaba. Yo estaba en mi corazón diciendo, por favor, díganos que pasemos al frente. Pero esa vez no lo hizo. Esa vez lo que hizo fue decir, si Dios te está llamando y tú quieres entregarle tu vida, allí donde estás, ponte de rodillas y entrégasela. Llorando, hermanos. Llorando me arrodillé. También mi cuñado, no sé si lo hizo por la misma razón, pero yo me arrodillé con mi corazón en la garganta y mi sangre galopando. Y le dije a Dios, llorando, un niño de 11 años, Señor, tengo mucho miedo, porque solo tengo 11 años y nunca he estado lejos de mis papás. Pero si tú quieres, aquí está mi vida, tómala y úsala y haz lo que quieras con ella. Solo ve conmigo, porque tengo mucho miedo, Señor. Pero si tú vas conmigo, yo voy. Hermanos, esa mañana, yo pensé que ahí había quedado todo, pero a Dios nunca se le olvidó lo que le dije. ¿Cómo pasa, hermanos? No lo sé. De pronto el Señor capta tu corazón y no te suelta. Y sabes que te está hablando a ti. Jeremías 1:5 dice así: antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Hermanos, Jeremías era uno de los sacerdotes de Anatot. Era un descendiente de un sacerdote llamado Abiatar, que David lo había despachado y le había dicho, tú ya no vas a volver a servir.
y les había dado un pueblito que se llamaba Notot, después los mataron, etcétera, y quedaba Jeremías. Jeremías, hermanos, predicó desde el año 13 de Josías hasta el año 11 de Ezequías y todavía un poco después de la destrucción de Jerusalén y el templo. 40 años proclamando fielmente y ni uno solo se convirtió. Muchos le han llamado el profeta llorón o el profeta de soledad. Y se calcula, hermanos, que inició su ministerio a los 20 años de edad o 25. Muchos desconocen la vida de Jeremías por descuido porque dicen, es que es un profeta aburrido, así le llaman. Pero Dios está hablando con él y a través de Jeremías nos hace ver cómo es la naturaleza del llamamiento. De nuevo, repito el versículo, dice, antes que te formase en el vientre, escuche, antes que te formase en el vientre te conocí. Hermanos, ¿está hablando del embrión? No, David está hablando del embrión cuando le dice al Señor, mi embrión vieron tus ojos. Pero Dios no le está hablando del embrión. Dios le está diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí. Estamos, miren hermanos, varones, jóvenes, estoy tratando de que la palabra de Dios te impacte. Y este versículo te está diciendo, cuando no existías, estoy hablando contigo a quien Dios te llamó, se trata del llamamiento, cuando no existías. Cuando no eras absolutamente nada, ni tus padres, ni tus abuelos, ni tus bisabuelos existían, Dios te conoció. Amén. Y eso, hermanos, es impresionante, porque eso habla de que Dios inmerecidamente sabía que ibas a nacer y sabía que quería de ti. Él le dice, antes que te formase en el vientre, te conocí. Hermanos, este no es un conocer como nuestro conocer de observación, decir, bueno, hoy conocí a fulanito de tal. Este no es ese conocer, este es una elección. Dios te conoce eligiéndote, sabiendo que te va a formar y sabiendo que te va a jalar para ser su siervo. Y eso es algo que solo Dios puede hacer. Como cuando Dios se le aparece a Abraham, ¿se acuerda? Que se le aparecen los tres, dos ángeles y el Señor, y está hablando con él. Y que entonces cuando está hablando con él le dice, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Y luego dice, porque yo sé quién es Abraham y que mandará a sus hijos. Estaba el Señor en ese momento, hermanos, anticipándose a las generaciones abrahámicas. Era como el Señor diciendo, yo estoy viendo 80 años al futuro, estoy viendo 200 años al futuro y sé qué clase de varón es Abraham. Sé qué perfil tiene, sé qué madera tiene, sé cuál es su convicción, y sé que le instalará a sus hijos la fe en mí. Eso es lo que está haciendo el Señor con Abraham y eso es lo que está haciendo el Señor con Jeremías. Hermano, eso es lo que está haciendo contigo. Amén. Joven, emociónate. Mi hermano, si tú estás sintiendo la inquietud de servir a Dios, pase lo que pase, venga lo que venga, emociónate, porque cuando decidimos servir al Señor no es condicional. No es un, Señor, yo voy, si tú, no. Sencillamente es, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres tú que haga yo? Y entonces, allí es donde antes que te formase en el vientre de tu madre, Dios te conoció. Mi hermano, si estás empezando a sentir cómo el Señor te empieza a sacudir, quiero que sepas una cosa. Antes que nacieras, antes que fueras un embrión, antes que tu mamá, tu abuelo, tu abuela, tus bisabuelos nacieran, Dios ya te conocía y estaba planeando este instante. Este capítulo, hermanos, es ministerial. No estoy hablando a diaconado.
Yo no estoy hablando ahorita un llamamiento a los diáconos, yo no estoy hablando un llamamiento a dar clases en la escuela dominical, que todo es de mucha bendición. Yo estoy, y este capítulo y ese versículo, hermanos, está hablando de varones que se van a entregar toda su vida para servir al Señor, venga lo que venga, cueste lo que cueste. Porque les va a costar. Porque servir a Dios siempre cuesta. Siempre uno pensaría que Dios te va a pagar. Y sí lo hace en cierto sentido. Pero tú también terminas pagando. Pero no te preocupes. Lee Jeremías. Te va a ir mejor. Te va a ir mejor que a Jeremías. Pero te esperan cosas difíciles. Eso es cierto. Porque a todo el que Dios llama, le esperan cosas difíciles. Pero son para su bien. Y es un privilegio vivir esas cosas difíciles. Pero esto, hermanos, antes que te formase en el vientre te conocí. Esto está hablando de la omnisciencia de Dios. Y aquí es donde uno termina como David diciendo, tal conocimiento es demasiado para mí, alto es, no lo puedo comprender. Pero hermano, de nuevo, insisto, te conoció antes que tu mamá, que tus abuelos, que tus ancestros estuvieran pisando este planeta. El Señor ya te conocía. Y eso, mi hermano, habla de otra cosa muy importante. Él sabe de ti. No eres ignorado por Dios. Él sabe quién eres. Él sabe tus necesidades. Él sabe lo que te motiva. Él sabe la fuerza que te hace hacer lo que haces. Él conoce tus problemas. Él conoce lo que es mejor para tu vida. Y no lo puedes engañar. Y Él sabe. Si estoy hablándole a jóvenes y si Dios está moviendo jóvenes, Él también sabe a la que te va a hacer feliz. A eso ya te gustó más, ¿verdad? Él ya te conoce a ti y también conoce a la que te va a hacer feliz. Porque Él sabe que necesitas una ayuda idónea. Pero vean, hermanos, hasta dónde se localiza el llamamiento. Esto es algo que podemos llamarle la raíz del llamamiento, hermanos. Y todos los que estamos aquí, que hemos sido llamados por Dios, creo que podríamos decir, como yo en esta noche, yo acepté el llamamiento, hermanos, aquel día, pero no lo entiendo. No entiendo, hermanos, por qué Dios me llamó a mí. Y se lo he dicho muchas veces. Tenías montones, Señor, mejores que yo para llamar esa mañana. No lo entiendo, hermanos, lo acepté, pero no lo comprendo hasta la fecha. Pero ahí es donde sabemos que Dios es soberano del llamamiento. Porque Dios no te llama por lo que vales, si no, no nos llamaría. No, Dios no te llama porque seas digno, no nos llamaría de otra manera. Él nos llama, ¿sabe por qué? Porque quiere, nada más. Porque eso es lo que complace su corazón y nada más. Cuando Dios planea algo para ti, hermano, joven, nadie, escúchame, nadie a tu alrededor lo va a poder cambiar. Nadie lo va a poder tener, solo tú. Solo tú puedes cambiarlo. Pero ahí está, hermanos, el llamamiento. Y eso quiere decir, hermanos, también, si Dios te está llamando aquí, que Dios construyó tu vida. Dios construyó el momento y el modo en el que naciste. Dios construyó el momento y el modo en el que aceptaste a Cristo. Construyó el momento y el modo en el que estás escuchando tu llamado. Y toda tu historia tenía que converger en este momento. Porque son los tiempos perfectos de Dios. Algunos piensan que ya es tarde para escuchar su llamado. Hermano, ya estoy grande, ya tengo hijos, ya estoy bien metido en el trabajo, ya hasta me voy a jubilar, no importa. Son los tiempos perfectos de Dios y Dios es soberano. Él es quien convoca y por lo tanto Él sabe cuándo te ocupa. Y Él decide si te ocupa desde que eres niño, desde que eres joven, soltero, ya casado o ya mayor. Quizás la plaza ministerial no estaba lista o todavía no estaba vacante. Lo importante es que antes que te formase en el vientre, Dios te conoció. Pero no se detiene allí, hermanos. Vean conmigo en Jeremías 1:5, dice el Señor, antes que te formase en el vientre te conocí. ¿Y qué dice el siguiente enunciado? ¿Me ayudan? Y antes
y antes que nacieses te santifiqué. Bueno, ahí ya avanzó. Ahí ya es lo mismo que cuando Pablo dice en Gálatas, capítulo 1, versículo 15, se lo voy a leer. Dice el apóstol Pablo en Gálatas 1:15. Dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde, ahora sí dice, desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo lo predicase entre los gentiles, no consulté, y sigue hablando Pablo. A los llamados hermanos, Dios los conoció antes de que fueran embrión, y a los llamados Dios los reconoció antes que fueran dados a luz. Porque dice la Biblia que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Eso quiere decir, mi hermano, que si Dios te está llamando o que si Dios te llamó hace tiempo, lo vas a hacer hasta la muerte. Escucha, lo hayas obedecido o no. Si Dios te está llamando aquí y tú respondes o no, lo vas a hacer hasta la muerte, pero eres tú el que determina si lo vas a obedecer o no. Si fuiste llamado y no estás proclamando la palabra de Dios, tu llamamiento sigue, aunque tú no lo obedezcas, pero Dios te llamará a cuentas. Y esto está hablando, aquí está ya hablando, Jeremías 1:5 dice que, dice, antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué. Está hablando de la santidad, mi hermano. Está hablando de te aparté, porque esa es la santidad. Fuiste apartado antes de que nacieras. Fuiste santificado. Ahora, muchas personas piensan que la santidad está en el pelo. O piensan que está en la ropa. O piensan que la santidad es una postura, así. Se ve muy santito. Pero eso no es la santidad. Muchas buscan la santidad por fuera, pero y luego hay quienes quieren santificar a los jóvenes cambiándoles el pelo, cambiándoles la ropa, pero se tiene que empezar por el alma. Porque la santidad, hermanos, es apartarse del mal. Samuel fue apartado del mal desde la oración de Ana. Y ahí es donde dice la palabra de Dios, y escucha, emociónate si Dios te está llamando. Antes que nacieses, te santificó. No quiere decir que no tienes pecado. Quiere decir que Dios te está separando del resto de cristianos, no porque seamos más especiales, no porque ellos no sean especiales, sino porque Dios decidió, porque Él quiso y porque Él es el Rey. Y Él toma las decisiones que Él quiere y nadie lo detiene, porque Él quiso designarte para algo específico. Y ahí es donde continuamos en el versículo. Vamos ya más rápido, Jeremías 1:5. Yo creo que ahorita ya se lo están aprendiendo de memoria. ¿Me ayudan a repetirlo? Jeremías 1:5 dice, antes... Ahora, ¿qué hizo Dios con Jeremías, hermanos? ¿Qué hizo? Antes de que fuera embrión, lo conoció. Antes de que naciera, lo santificó. Y antes, dice allí, que además ¿qué? Lo dio, lo había dado. Dios lo dio. Hermano, joven, si tú eres llamado, Dios ya te dio. Si Dios es nuestro dueño, Él nos puede dar. Aquel que está pastoreando ahorita, aquel que está compartiendo el evangelio ahorita, aquel que está de misionero ahorita, hace años, hace siglos, mi hermano, Dios ya te había dado. Quizás Dios ya te dio a Rumania y decimos, ¿y tú ni en cuenta? Quizás Dios ya te dio aquí, a Texas. Quizás Dios ya te dio, ¿a dónde, hermano? A ver, ¿a qué lugar? ¿O a qué pueblo? Porque no solo es un lugar, a veces son etnias, a veces son personas que pueden estar dispersadas por cualquier lado del mundo. Pero si Dios ya te dio y tú no vas, ¿qué pasará? Bueno, las almas se perderán. Un día también se te demandará. ¿Se acuerdan el atalaya de quien está hablando el profeta Ezequiel en Ezequiel 3 y el 18?
se te va a demandar, porque Dios te está diciendo que prediques. También el Señor puede enviar a otro, pero la verdad es que son pocos. Muchas personas, hermanos, se preguntan, ¿qué va a pasar en esos lugares escondiditos del mundo donde no han escuchado de Jesucristo? ¿Qué va a pasar cuando esas personas mueran? Pero esa no es la pregunta, hermanos. La pregunta es, ¿qué va a pasar con quienes Dios envió a esos lugares y no fueron? ¿Qué va a pasar con ellos? Mi hermano, si Dios te está llamando, Él ya te dio. Alguien, fíjate, alguien te está esperando en el camino. Hay un pueblo, hay un lugar, hay una etnia a la que Dios ya te dio y te está esperando. Y no lo saben, pero están esperando que llegues. Y cuando llegues, todo va a embonar. Y entonces las almas se van a convertir. Porque ese momento, porque ese ministerio al que el Señor te está entregando no empezó allí. No empezó con las circunstancias, no empezó con la ofrenda de tal iglesia, no empezó con el permiso de tal país o de tal lugar o de tal gobernante. Empezó hace décadas o siglos antes de que esas personas vivieran en ese lugar. Si tú eres llamado, Dios ya te dio. Pregúntate, ¿quién te está esperando en el camino? Entonces, hermanos, esto es el llamamiento. Pero quiero terminar para todos aquellos que dicen, mi hermano, ok, estoy sintiendo algo, pero no sé qué es. ¿Cómo puedo saber si esto es un llamamiento o solo es una emoción? Solo son ganas de decir, sí, vamos a apoyar misiones, o sí, vamos pastor, o vamos a dar ofrenda. ¿Cómo puedo saber? El pastor Enoch decidió entresacar 7 rasgos del llamamiento. Y con esto voy a terminar. Los 7 rasgos del llamamiento del pastor Enoch. El primero es, y el más importante es, anhelo verdadero de servir. La cita, 1 Timoteo, hermanos, por favor, 3:1. Anhelo verdadero de servir. 1 Timoteo 3:1. Palabra fiel, dice Pablo. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Ahora, hermanos, el anhelo no es un deseo. Ahí no dice si alguno desea, ¿verdad que no? Dice, si alguno anhela. El anhelo, hermanos, y el deseo son cosas distintas. Yo puedo decir, yo deseo un refresco. ¿No lo tengo? No pasa nada. Yo deseo comer un steak. ¿No lo como? Pues no pasa nada. Eso es deseo. Pero no es lo mismo a estar toda la mañana dándole varias vueltas al gimnasio, estar bien cansado, bien sudado, haciendo mucho calor y decir, anhelo una botella de agua. No la deseo, la anhelo. Tengo que tenerla, si no, no voy a estar bien. Quienes son llamados por Dios no tienen un deseo, tienen un anhelo. Es un necesito, es un quiero eso. Si no lo logro tener, si no predico las almas, si no voy a tal lugar, si no voy a encontrar a tal pueblo, no voy a ser feliz. Sin ningún título. No le importa el llamado, si es pastor, si lo nombran pastor, si lo nombran misionero. Él tiene que hacer esa obra porque la anhela. Porque no va a ser feliz nunca si no está allí. Número 2, segundo rasgo del llamamiento. Necesidad. Necesidad. Primera a los Corintios, hermanos, capítulo 9, versículo 16. Dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 9, 16. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Dice, y ay de mí si no lo anunciare. Esta necesidad, hermanos, fíjese, no es la necesidad de se necesitan más obreros, que sí se necesitan.
No, esta no es una necesidad así. Esta es una, lo necesito. No puedo encontrar paz en ningún lado. No puedo encontrar satisfacción en ningún lado. Mi vida no tiene sentido si no estoy haciendo eso. Necesito predicar el Evangelio. Necesito predicar las Escrituras. Necesito ir a las personas. Esa es la necesidad. Número 3, disposición. Disposición, Filipenses, capítulo 3, versículos 7 y 8 dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Es una disposición, hermano, escúchame, a perderlo todo, a arriesgarlo todo, a sufrirlo todo. Es un, Señor, yo estoy dispuesto. Si tú me llamas, no me va a gustar, me va a doler, pero voy a ir. Señor, si tú estás conmigo, como dice el canto, yo iré. Esa es la disposición. Número 4, compasión y pasión. ¿Se acuerda en Mateo capítulo 9, versículo 36? Dice la Biblia que cuando el Señor vio a las multitudes, las vio como ovejas. ¿Se acuerda? Que no tenían pastor. Y dice la Biblia que tuvo compasión de ellas. Y se fue sobre de ellas a predicarles, a alimentarlos. Esa es la compasión. Y la pasión, hermanos, acompáñenme por favor a Romanos capítulo 9. Romanos 9, 1 al 3. Dice así el apóstol Pablo: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor ¿a quiénes? A mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Y paréntesis, ¿de quién está hablando, hermanos? De los judíos. Esto es pasión. Es un algo me invade que me lleva hacia ellos, que siento un amor, una carga tremenda por ese pueblo, por esas personas, por esa ciudad, por esa nación, por esa cultura. No puedo estarme quieto, tengo que ir a ayudar. Es eso. Eso es compasión y pasión. Número 5, determinación. Lucas 9:62. ¿Se acuerda cuando el Señor les dice que ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el ministerio? Es una determinación, es un no me voy a detener, ya sé a dónde tengo que ir y todo en mi vida lo voy a hacer girar hacia ese punto. Determinación. Penúltimo, número 6, muy importante, dependencia total de Dios. Dependencia total de Dios. Dice Primera a los Corintios, capítulo 3, versículos 6 y 7. Primera a los Corintios 3, 6 y 7 dice: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento, ¿quién lo ha dado? Dios, lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino ¿quién? Dios, que da el crecimiento. Es una dependencia, es un saber que tú vas a hacer tu parte, pero no eres tú el que lo logra, es el Señor. Que no eres tú el que abre las puertas, es Dios. Que no eres tú el que llama a las personas, quien las convence, quien las trae a la iglesia o las deja que se vayan, es Dios. Es una total dependencia de Él. Y número 7, muy importante también, sentimiento de indignidad. Sentimiento de indignidad. ¿Se acuerda el profeta Isaías que le dijo: ay de mí, Señor, que soy muerto? Pero él respondió:
heme aquí, envíame a mí. Y dice 1 Timoteo, hermanos, 1 Timoteo capítulo 1, versículos ahí donde estábamos, 12 al 16 dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia, ahí sabe que no son sus logros, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Sentimiento de indignidad. Saber, hay una medida sana de saber que tú no deberías estar allí. Que tú no eres el indicado para predicar. Que hay otros mucho más aptos que uno. Pero Dios quiere que vayas tú. Hermanos, varones, hermanos jóvenes, déjame terminar diciéndote esto, con estos 7 rasgos del llamamiento. Si existe, escucha, si existe en ti el anhelo y la necesidad, es un llamado. Dios te está llamando. Si no están esos 2 específicamente, o solo hay uno, son buenas intenciones y muy buenas ganas de servir. Pero si tienes anhelo y necesidad y dices, es que me faltan las otras, me falta disposición o me falta, no sé, cualquiera de las otras, probablemente con el tiempo se vayan agregando. Dios está enviando lo que es como el envión del llamamiento, como una alerta de que pronto te va a llamar. Como lo hizo con David, como lo hizo con Pablo, que primero los llamó, pero no era en ese instante cuando los necesitaba. Si Dios te está llamando, si Dios ya te había llamado, es momento de responder. Y quiero pedirles, hermanos, que terminemos haciendo una oración. Si Dios te está llamando, hoy es una buena noche para que finalmente respondas. Si Dios está empezando a sacudir tu corazón, hoy es una buena noche para que empieces a indagar y te acerques a uno de los pastores y les preguntes, estoy sintiendo esto por primera vez y no estoy seguro, quiero saber si Dios me está llamando. Pero si también Dios no te está llamando al ministerio a tiempo completo, no hay ningún problema, no eres un cristiano de menor categoría, porque los llamados no son de mejor categoría. Pero si Dios no te está llamando, ayúdanos a orar por los que sí está llamando en este instante, o por los que sí había estado llamando antes, para que respondan hoy. Vamos a orar, hermanos, por favor, en actitud de oración. Señor bendito, te damos muchas gracias porque tú eres bueno. Y gracias, Señor, porque tú nunca dejarás tu obra colgada sin nadie que la pueda cuidar. Siempre llamarás a alguien, siempre tendrás a alguien que ya tienes listo o que ya estás a punto de alistar, pero que lo estás llamando a servirte de tiempo completo. Señor, yo ya entregué este mensaje, pero es tu obra y eres tú quien decide si va a llamar a alguien aquí. Te ruego, Señor, que si tú estás llamando a alguien, toque su corazón y no lo dejes estar tranquilo hasta que no responda algo. Obra en los corazones, obra en las mentes, Señor, de quienes están aquí. Y así, hermanos, como están en actitud de oración, si Dios te está llamando, si Dios ya había estado llamándote y tú sabes que Dios te está llamando,
o ya lo sabías, o hoy, o puede ser que hoy por primera vez estás sintiendo esta sacudida en tu corazón y quieres saber más. Allí, mi hermano, allí donde estás, empieza a hacer una oración. Y si hay alguien aquí que dice, no tengo dudas, tengo miedo, se vale tener miedo, no pasa nada. Tengo miedo, pero creo honesta y sinceramente que Dios me está llamando a mí, no sé a qué, no sé cuándo y no sé por qué, pero sé que Dios me está llamando. Si alguien está sintiendo verdad, ya está sintiendo la seguridad del llamamiento, pasa al frente, déjanos orar por ti, déjanos llevarte aquí a un ladito para que el pastor pueda hablar contigo y aconsejarte un poquito más. Si ahorita nada más estás sintiendo como esa sacudida y decir, no sé si es llamamiento, allí donde estás, ora a Dios. Si necesitas ponerte de rodillas, ponte de rodillas como yo lo hice. Habla con el Señor, entrégale tu vida. Pero si también hay alguien aquí que dice, yo lo estoy seguro, lo estoy escuchando fuerte, lo había estado escuchando o lo estoy escuchando hoy, pero me queda claro, ven, pasa al frente, vamos a orar juntos. Y vamos a pasar aquí a un ladito a conversar un poquito más. Hermanos, ¿habrá alguien que Dios está llamando? ¿Habrá alguien que tiene que decir hoy esta noche, Señor, heme aquí, envíame a mí? Cuando Dios te llama es claro. Cuando empiezas a sentir eso, no hay mucho lugar a dudas. No es como cuando aceptas a Cristo que está la duda de si paso o no paso. No, más bien lo que hay es miedo, es temor, es un ¿qué va a pasar si le digo a Dios aquí está mi vida? Es un ¿qué va a pasar con mis estudios? ¿Qué va a pasar con mis papás? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? Hay dudas de esa índole, hay ese temor. No tengas miedo. Si Dios te está llamando, Él se va a encargar de ti, Él se va a encargar de tu familia, Él se va a encargar de tus finanzas. Tú lo único que tienes que decir es, Señor, aquí está mi vida. Tómala y úsala donde tú y como tú quieras. Por última vez, ¿habrá alguien aquí en esta noche que dice, yo siento ese llamamiento esta noche? O yo lo he estado sintiendo. Bien, si no es así, o si de pura casualidad hay alguien que está sintiendo eso, pero ha decidido por alguna razón no pasar, no hay problema. Aquí vamos a estar el pastor Elías, el pastor Benjamín, el pastor Pablo y yo para cualquier cosa, y también el pastor Josué. Pero quiero animarte, no tardes en contestar. Tu llamamiento va a seguir, obedezcas al Señor o no. Señor, te damos las gracias por esta noche y te alabamos, Señor, porque tú eres soberano. Y te rogamos, Señor, que envíes más obreros a la mies. Hay mucha mies, pero los obreros son pocos. Envía más, Señor. Llama a más, sacude a más, convoca a más y envíalos, Señor. Y que esta iglesia y todas las iglesias puedan ser un instrumento para enviar a más obreros o sostener a más obreros. Bendícenos y te alabamos por todo en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga.